Y ahora haremos las tres configuraciones de la ley de Ohm que se encuentran en la guía. Primero, necesitaremos una protoboard donde montar el circuito. Necesitaremos una batería que usaremos más tarde. Una fuente, 9 voltios. Listo, primero necesitaremos tres resistencias. Primera resistencia. Haremos primero la configuración en serie. Segunda resistencia. Y tercera resistencia. Como pueden ver, esa es la configuración en serie. Y ahora vamos a necesitar la protoboard, no, el multímetro para poder medir la resistencia que hay. La primera resistencia es la resistencia 2 es de 4 kiloohmios, la resistencia de 5 kiloohmios y de 1 kiloohmio. Listo, entonces le damos el terminal positivo a un terminal de la resistencia y el terminal negativo al otro terminal de la resistencia para saber cuál es la resistencia. Le iniciamos la simulación y nos da que es un total de 10 kiloohmios en ese circuito de resistencia. Ahora necesitamos hallar el voltaje y la corriente, y para eso necesitaremos una fuente en este circuito. Una fuente en el circuito y añadiremos la batería de 9 voltios. El positivo en el positivo de la protoboard, negativo en el negativo de la protoboard. Y le agregamos unos puentes para que estén en los nodos del circuito o de la resistencia en este caso. Otro puente para cerrar el circuito en el negativo. Listo, ahí está el circuito y necesitaremos para hallar el voltaje, lo que haremos será en cada resistencia medir los terminales del multímetro en serie a cada resistencia. Iniciamos la simulación y están conectados en inversa. Vamos a detener la simulación para conectarlos correctamente. Conectamos el negativo a este terminal y el positivo hacia el otro terminal. Iniciamos la simulación y como ven, 900 milivoltios. Bota la primera resistencia. La segunda resistencia bota 3.60 voltios. La tercera resistencia 4.50 voltios. Como pueden ver, de la manera en la dirección de la corriente, que en este caso va así, hacia acá, así. Entonces se nota una caída de voltaje. Ahora proseguiremos a hallar corriente. La corriente en el circuito es la misma en la configuración en serie, pero lo que haremos sería interrumpir
una resistencia. Haremos es abrir el circuito. Decir este al positivo y este al negativo. Abrir el circuito. En la segunda configuración necesitaremos 3 resistencias igualmente como en el anterior. Lo único que cambia es que van a compartir el mismo nodo. Ahí comparten el mismo nodo. Les vamos a hallar la resistencia equivalente. Conectamos en un terminal, conectamos en otro terminal y modo resistencia y hallamos la resistencia equivalente. En este caso es 333. Vamos a cambiarle el valor a la resistencia a 7 kiloohms, la segunda a 6 kiloohms. La primera es de 1 kiloohms, la segunda de 7 kiloohms y la tercera de 6 kiloohms, para un total de 764 kiloohms. Ahí hallamos la resistencia equivalente en un circuito paralelo. Vamos a hallar los voltajes y cabe resaltar que el voltaje, primero vamos a conectar el circuito. Detenemos la simulación, conectamos el circuito, este terminal, hacemos la simulación y el voltaje. Cabe resaltar que están invertidas las polaridades. Lo que haremos es ponerlas en su orden: positivo, negativo de este lado. Iniciamos la simulación y ahora sí está en 8.98 voltios. Detenemos la simulación. Ahora ya haremos la corriente interrumpiendo el circuito. Interrumpimos el circuito moviéndolo, la resistencia hacia acá, y diciendo que estos en un mismo nodo para que estén conectados y aquí hay un circuito abierto.
Listo, hay un circuito abierto de este lado. Lo que haremos es cerrar de esta manera. Cambiar los colores ahora. Digo, positivo de este lado. Esto es un puente, así que le probamos. Está en voltaje. Usamos amperio. Hacemos simulación. Realizamos el circuito. Positivo. Este lado. Ahora sí, están invertidas las polaridades. Solo indica la dirección de la corriente, así que la corriente es 1.28 miliamperios. Vamos a hacer lo mismo con las demás. $1.50 miliamperios. Y así concluimos. Para la tercera configuración es una configuración mixta en la cual hay elementos en serie y elementos en paralelo. Como pueden ver, estas dos resistencias están en paralelo y igualmente estos dos paralelos están en serie con esta otra. Le damos valores diferentes a la resistencia. 7 kiloohmios. A esta le damos un valor de 5 kiloohmios. Y a esta le damos 1 kiloohmio. Ahora necesitamos hallar la resistencia equivalente. Positivo a una punta y negativo a otra punta, a la punta del otro terminal. Como pueden ver aquí, hay una resistencia total de 3.92 kiloohmios. Detenemos la simulación. Ahora ya el voltaje del circuito. Vamos a agregar a la fuente. Agregamos la fuente.
obviamente se le puede añadir colores para diferenciar la polaridad. Y están conectados a los contrarios. Eliminar esto y iniciamos la simulación. Cambiamos polaridad. Negativo de este lado, positivo de este lado. Ahora sí. Igual solo cambiar el sentido de la corriente. El sentido de la corriente, y aquí da, en este paralelo hay un voltaje de 6.70 voltios. En este paralelo. Ahora si queremos hallar el voltaje en esta serie, lo que hacemos es conectarlo a esta resistencia. Iniciamos la simulación y, como ven, hay una caída de voltaje, 2.30 voltios. Ahora faltaría la corriente. Bueno, para hallar la corriente necesitaremos el multímetro y haremos una interrupción en el circuito para hallar la corriente en cada resistencia. Si queremos saber cuál es la corriente que pasa por aquí, por acá, en este terminal, haremos una interrupción entre estos dos terminales, o sea, un circuito abierto. Ahí se abre el circuito y en esta interrupción acá conectaremos la protoboard. O sea, obviamente están en el nodo, así que no influye. Y iniciamos la simulación y está en voltaje, obviamente, pero lo queremos pasarlo a amperaje. Ahora sí, 2.30 miliamperios pasan ahí en el circuito mixto. Ahora, en el paralelo, ¿cuánta corriente hay? Haremos una interrupción en este lado del circuito. De esta manera. Este nodo con este nodo. Ahora sí están conectados de este lado, pero de este lado no tienen el mismo nodo. Entonces tomaremos este lado y este lado del circuito. Hacemos la simulación y tenemos unos 34 miliamperios. En esa resistencia.